Los Cleveland Cavaliers han sido barridos por los New York Knicks en estos playoffs, en estas finales de conferencia. Aquí termina su camino y empieza un verano repleto de preguntas, de dudas y de incertidumbre. Y aquí, en Gigantes del Básquet, como cada vez que un equipo es eliminado de la contienda por los playoffs, vamos a analizar su presente y sobre todo su futuro de cara al mercado y este próximo verano. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos lo tienes muy fácil. Déjanos un like, suscríbete y un comentario con la nota que le pones a la temporada de los Cleveland Cavaliers. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Vamos a analizar cuál es el futuro y el presente de estos Cleveland Cavaliers que han sido barridos en una serie donde no ha habido mucha historia para estos Cleveland Cavaliers, que tuvieron un primer partido sensacional donde llegaron a estar prácticamente a un suspiro de poder llevarse el partido, pero finalmente cayeron no solamente en la prórroga, sino que después la versión que veríamos de estos Cleveland Cavaliers no se parecería en absoluto a lo demostrado durante el lapso total de estos playoffs. Un desenlace completamente amargo para una franquicia que por fin llegó a las finales de conferencia sin LeBron James por primera vez desde 1992. Una temporada que termina con un sabor completamente amargo y después de una apuesta en firme por la actual plantilla realizando ese traspaso por James Harden y desprendiéndose de Darius Garland. Y como siempre, como hacemos cada vez que eliminan a un equipo de la pelea por el anillo, vamos a un poco repasar cómo ha sido su temporada, por qué han sido eliminados y ya después ir en profundidad con la cuestión del mercado. Unos Cavaliers que empiezan, la verdad es que bastante regulares, empiezan con un balance de 13 victorias y 10 derrotas, eso sí, tienen un calendario bastante difícil, muchos partidos seguidos, no tienen a Max Strus, el cual no debuta hasta prácticamente finales del mes de marzo, principios del mes de abril, y eso hace que lleguen al mes de enero con un récord de 19 triunfos y 16 victorias. A partir de ese tramo, a partir del cierre del mes de diciembre e inicios del mes de enero, empiezan a plantearse cosas, empiezan a tomar ciertas decisiones, realizan el traspaso de DeAndre Hunter a cambio de Dennis Schroeder y Keon Ellis, y sobre todo, en febrero llegará James Harden a cambio de Darius Garland. Y la realidad es que a partir de ese 4 de enero, James Harden debuta un poquito más tarde, el día 7, los Cavaliers despiertan, tienen un cierre de temporada maravilloso, acaban con 52 victorias y 30 derrotas. El balance con James Harden en fase regular desde el traspaso, desde que él debuta, es de 21 triunfos y apenas 9 caídas. La verdad es que no se podía echar nada en cara a estos Cavaliers que renacen por completo tras la adquisición de James Harden. La barba hace un trabajo fenomenal, Donovan Mitchell le vemos muy bien, consigue Harden impulsar tanto a Jarrett Allen como a Evan Mobley y esto sumado a la recuperación de Max Strus que va a ser posteriormente muy importante durante los playoffs, vemos como los Cavaliers son un equipo a tener en cuenta de cara a la lucha por el anillo, al menos por la parte de la conferencia este. Llegados a los playoffs, sufren en exceso ante los Toronto Raptors, llegan a ponerse 2-0, pero los canadienses les remontan, incluyendo ese tiro imposible de R.J. Barrett que se eleva hasta los 2 metros y 10 centímetros por encima del aro, una acción para el recuerdo, pero finalmente los Cavaliers levantan el partido y acaban ganando la eliminatoria en el séptimo encuentro. Se produce básicamente lo opuesto en la siguiente eliminatoria, donde empiezan 0-2 contra Detroit Pistons y a partir de ese momento vemos una reacción tremenda de Cleveland que gana los 3 siguientes, se pone 3-2, incluyendo su primera victoria como visitantes en estos playoffs. Ese triunfo como visitantes en el Little Caesars Arena de Detroit cambia por completo la imagen de los Cleveland Cavaliers, perderían en el sexto, pero lo conseguirían remontar en el séptimo encuentro, donde los de Kenny Atkinson se meterían por primera vez desde el año 2018 en las finales de conferencia de la NBA y sin LeBron James desde 1992, como decía anteriormente. Y hay que decir que el rendimiento que hemos visto de los Cavaliers hasta ese primer partido de las finales de conferencia había sido soberbio, dado el contexto del equipo, una franquicia tan pequeña y tan limitada en un mercado como es Cleveland, que está restringido a poder hacer movimientos de bajo nivel y sobre todo aprovechar oportunidades de mercado, pues consiguen meterse en unas finales de conferencia con todo derecho venciendo al primer clasificado de la conferencia este, como eran los Detroit Pistons.
¿Pero por qué han sido eliminados? Esta es una razón muy simple. Es un 4-0 que podría haber sido 4-1, podría haber sido 4-2. Pero todo cambia, como decía anteriormente, con el primer duelo de la eliminatoria. Los Cavaliers tenían un +22 a apenas unos minutos de finalizar el partido. Iban cómodamente por delante en el Game 1 de las finales de conferencia ante los Knicks en el Madison Square Garden. Pero el desplome que vemos en el último asalto es lo que acaba condenando a este equipo. Cambia por completo la versión que vemos de los Cavaliers y sin ese desplome, esto no es un barrido. Sin ese desplome en ese último cuarto, los Cavaliers no acaban perdiendo los 3 siguientes de la manera en la que lo hemos visto. ¿Por qué? Porque esa derrota, la manera en la que James Harden es expuesto, donde Donovan Mitchell falla una vez tras otra, donde vemos a muchos jugadores perder toda la confianza y únicamente aparecer a Sam Merrill y Max Strus, es lo que acaba condenando a estos Cleveland Cavaliers. Es como si les hubiesen quitado completamente toda la confianza y si de la noche a la mañana no hubieran sabido en adelante saber hacer todo lo que les había convertido en un equipo finalista de la conferencia este. Cleveland hace todo bien durante los primeros 37 minutos de partido. En los 3 siguientes del resto del último asalto y en la prórroga es un equipo completamente distinto, que se traslada al segundo partido y a partir de entonces ya la eliminatoria queda completamente decidida a favor de los Knicks. El equipo, por una cuestión de lenguaje gestual, de lenguaje no verbal evidentemente, de cómo Kenny Atkinson gestiona el equipo, te das cuenta que es un conjunto condenado ya a perder. Los Knicks van hacia arriba, los Cavs van hacia abajo y ya no hay mucha más historia que contar. De hecho, en este último partido, en el cuarto duelo, es que empiezan más o menos bien y a los pocos minutos ya los Knicks meten la directa y se escapan a +20 al inicio del segundo cuarto y eso ya es una fiesta para los visitantes. Donovan Mitchell yo le he visto muy desubicado en esta eliminatoria. James Harden se ha borrado a partir del segundo encuentro, no ha podido hacer mucho para impulsar al equipo y he de decir que lo único salvable, insisto, es un Max Strus que si bien ha tenido muy poquito tiempo para mostrarse en esta temporada después de la lesión sufrida en el pie izquierdo, no han tenido la capacidad de poder competir por ganar esta eliminatoria. Insisto, si hubiesen amarrado ese primer partido, esto habría sido un 4-1 o habría sido un 4-2 en la mejor de las circunstancias, pero siempre ganando los Knicks. Eran los favoritos, venían en mejor racha e iban a ganar en el 99% de las ocasiones el global de la eliminatoria. Esto nos lleva a la situación rumbo al mercado de los Cleveland Cavaliers. Voy a cambiar un poquito lo que viene siendo el guión habitual de este tipo de vídeos y primero voy a hacer un resumen rápido. Y es que esta plantilla no es sostenible. Os lanzo de titular. Esta plantilla no es sostenible de cara a la próxima temporada. Y al contrario de lo que suelo hacer normalmente en estos vídeos, donde primero hablo de los agentes libres, luego con la situación salarial y último con extensiones y draft, voy a hablar primero de la situación salarial para que podamos entender qué es lo que pueden hacer los de Ohio durante este verano. Ahora mismo, si se mantiene tal cual está este bloque, tienen $222,4 millones garantizados. Van a ser el segundo equipo más caro de toda la NBA. Van a estar por encima del segundo apron, ligeramente por encima de $200,000 respecto de ese umbral del segundo tramo del impuesto de lujo, y lo más seguro es que los Cavaliers bajen al primer apron antes de la noche del draft. Eso deja ahora mismo que tienen los Cavaliers 13 contratos garantizados. Tal cual están ahora mismo las cosas, pagarían $49 millones extra en multas por impuesto de lujo. Es decir, este equipo cuesta casi $300 millones y evidentemente es incapaz de poder pelear por el anillo. Las cosas como son. Por mucho que a mí me gusten muchos de los jugadores que tienen los Cavaliers, no tienen la capacidad de poder pelear por ser campeones de la NBA. Y si no tienes un equipo capaz de poder pelear por el anillo de la NBA, no, con este salario quiero decir, no puedes estar dejándote casi $300 millones. Ahora mismo en top 3 de contratos más altos tenemos a Evan Mobley, 50,1 millones para estar promediando 17 puntos y por debajo del 33% en triples. Donovan Mitchell, 50,1 millones y James Harden, 42,3 millones con una opción de jugador que lo más seguro es que acabe rechazando. Independientemente de si está en el primero o en el segundo apron, no van a tener acceso a la MLE, a la excepción de nivel medio, ni a la excepción de nivel medio para equipos fuera del impuesto de lujo. Además de no poder hacer una adquisición a través de un sign and trade, lo cual ya descarta por completo la opción de hacerse con LeBron James de cara al mercado, salvo que lo firmen por un mínimo de veterano, lo cual es bastante complicado.
De aquí pasamos a la situación de los agentes libres, jugadores que terminan contrato. James Harden, que lo he mencionado anteriormente, tiene una opción de jugador por 42,3 millones de dólares, de los cuales solamente 13,3 son garantizados. Cabría una posibilidad donde James Harden acepta su opción de jugador y los Cavaliers le cortan. En ese momento ya no tendrían la posibilidad de renovarle en el mercado, sino que ya él tendría que buscar un nuevo destino, en un verano donde hay muy poco dinero disponible y donde los sign and trades son más bien una quimera. Así que tendríamos casi por seguro que James Harden va a renovar con los Cleveland Cavaliers, como ya ha declarado y se ha filtrado a través de Mark Spears de ESPN, que 100% tiene toda la pinta de que va a acabar renovando con el equipo de Ohio. Se está hablando de unos 56 millones por 2 años, evidentemente en 1+1, un año garantizado y el otro con opción de jugador, que es alrededor de una media de 28 millones de dólares y es un 17% de límite salarial. Entre nosotros, no es tanto dinero. Parece un montón de pasta, es un montón de pasta. Yo también quería tener 28 millones de dólares, pero un 17% del límite salarial establecido ahora mismo en 165 millones, un 28 millones, que es un 17%, no es tanta pasta para un jugador que es capaz de hacer jugar al equipo a este nivel durante la fase regular y es un poco moneda al aire durante los playoffs, pero estamos hablando de alguien que está ya más cerca de los 40 años que de los 30. Es un regalo, las cosas como son, un 17% de límite salarial por este James Harden es un auténtico regalo, pero quizá acaba firmando 60 millones por 2 años por acabar de redondear una cifra un poquito más alta. Otros jugadores que acaban contrato son Larry Nance Jr., que ha sido un jugador más de vestuario que de pista, Keon Ellis, al cual le hemos visto en este último encuentro, y Kenny Atkinson no lo ha utilizado apenas, así que lo más seguro es que le den salida. Dion Wade, que también va a salir del equipo con total seguridad, y no me extrañaría que algún equipo le dé parte de la excepción de nivel medio, y Craig Porter Jr., que tiene una opción de equipo por 2,4 millones, que lo más seguro es que acaben aceptando. De tal manera que pasamos a extensiones a futuro. La más importante de los que son elegibles es Donovan Mitchell, que le queda un año más de contrato, es decir, la 26-27, y además una opción de jugador para el curso siguiente, la 27-28, que probablemente rechace. Este es el verano donde tienes que decidir si quieres mantener a Donovan Mitchell, es decir, le vas a dar otro contrato máximo por otros 5 años, bueno, en este caso sería por una extensión un poquito menor, pero si decides extender todavía tu vínculo con Donovan Mitchell, o tomas la decisión de desmantelar el equipo, de reconstruirte y a partir de ahí empezar a formar una nueva plantilla que sea alrededor de otro jugador. Lo más seguro es que los Cavaliers demoren esta decisión hasta el próximo verano o al menos hasta el mes de febrero, momento en el cual podrían optar por desprenderse de Donovan Mitchell sabiendo que puede abandonarles en el mercado de agentes libres porque tiene esa opción de jugador, y lo más seguro es que demoren esa decisión hasta el próximo mes de febrero. Es muy complicado y tampoco me extrañaría que durante estos próximos meses veamos como Donovan Mitchell, tanto que está en rumores de traspaso como que es finalmente intercambiado a otro destino. Otro jugador que es elegible para ser renovado es Max Strus, que será agente libre en el verano de 2027. Yo con él, la verdad es que me arriesgaría y si tengo que darle salida, le daría salida el próximo mes de febrero. Pero no me ataría a un jugador que ha estado muy bien, pero que es tendente a las lesiones. Pasamos a hablar brevemente del draft, donde los Cleveland Cavaliers tienen el pick número 29 a través de los San Antonio Spurs, que lo más seguro tiene toda la pinta que la acabarán traspasando por una segunda ronda o bien por activos a futuro, ya que no les interesa ahora mismo tener un jugador en escala, un contrato de escala rookie, de tal manera que lo más plausible es que le acaben dando salida por una segunda ronda que puedan convertir en un contrato two-way o en un contrato parcialmente garantizado. De tal manera que llegamos a qué deben hacer los Cleveland Cavaliers este próximo verano. Lo primero y lo más importante es renovar a James Harden. Primero, por una cuestión salarial, necesitas tener a un jugador del impacto de James Harden, y segundo, por una cuestión de construcción del equipo desde el punto de vista salarial. No puedes dejar escapar a James Harden y le vas a tener que pagar esos 28 millones, ese 17% de límite salarial que hemos hablado. Ha sido fundamental para ayudar a llevar el equipo a sus primeras finales de conferencia desde 2018, es un jugador que te va a ayudar enormemente durante la fase regular y que nunca se ha perdido en los playoffs durante toda su trayectoria, así que es alguien
a quien quieres tener si aspiras a ser un equipo que va a estar mínimo en la pomada de la conferencia este. Insisto, en la actual NBA, 28 millones de dólares no es tanto dinero, más para un jugador que aporta tanto como James Harden, te guste más o te guste menos, pero es un jugador que te va a ayudar durante los 82 partidos para poder llegar a los playoffs y luego a partir de ahí es una moneda al aire. Siguiente cuestión, aligerar salarios. El primer nombre que del cual deben desprenderse es Dennis Schroeder. Dennis Schroeder cobra 14,8 millones para la próxima temporada y 15,5 la siguiente, la 27-28, la cual está parcialmente garantizado. Si lo envías con la primera ronda, con el pick 29, ya bajas, para que nos hagamos una idea, incluso del primer apron del impuesto de lujo. Esto ya te da una nueva perspectiva y te permite operar ya como un equipo fuera del primer apron del impuesto de lujo, con lo cual ya puedes hacer muchos más movimientos. En caso de que decidan desprenderse de Dennis Schroeder, tendrían ya mucho más margen para poder realizar y rellenar huecos en la plantilla, firmar agentes libres, hacer operaciones pensando más a futuro. Todo eso les ayudaría muchísimo a poder construir la plantilla de la próxima campaña, de la 26-27 de estos Cleveland Cavaliers. Luego, hay un escenario un poquito más dramático, y es si mañana, digo mañana por decir un día, si en el futuro próximo Donovan Mitchell pide salir, pide ser intercambiado, ahí es cuando el proyecto verdaderamente se cae. Ahí es donde tienes que empezar a tomar decisiones realmente complicadas. Y creo que la primera que tendrían que tomar es si apuestan por Evan Mobley o apuestan por Jarrett Allen. Los dos juntos han tenido un ratio negativo durante estos playoffs y hemos visto como Kenny Atkinson ha optado en muchas ocasiones por ir alternándolos en pista, que estuviesen la menor cantidad del tiempo sobre el parqué de manera simultánea. Por ello, creo que la primera decisión, antes de plantearte el hecho de mover a Donovan Mitchell, si ya sabes que quiere salir, es mover a uno de tus pivots. ¿Por qué? Porque el valor de los interiores en la NBA es altísimo. Pocos equipos tienen un jugador capaz de impactar de la manera que lo hacen tanto Jarrett Allen como Evan Mobley, juntos o separados. Tiene sobre todo Jarrett Allen un contrato muy traspasable y por el cual puedes conseguir un buen lote de elecciones de primera ronda. 3/4 de lo mismo con Evan Mobley. Está por ver un poco en qué va a quedar la cuestión de las rondas a futuro por el nuevo formato que quiere implementar la NBA, pero ahora mismo, tal cual lo conocemos, todo va a seguir igual. No sabemos qué va a ocurrir a futuro, pero bueno, a lo que voy. Tienes que tomar una decisión respecto de Evan Mobley y Jarrett Allen. Yo personalmente me quedaría con Jarrett Allen y movería a Evan Mobley. Evan Mobley es un jugador que personalmente me ha decepcionado mucho en los últimos años, que no ha conseguido desarrollarse desde un punto de vista ofensivo y que defensivamente, pues bueno, ante la mediocridad de muchos interiores y las ausencias en términos de disponibilidad de otros, ha conseguido ser jugador defensivo del año y conseguir alguna que otra elección All Defense, a pesar de que, insisto, no es un jugador, en mi opinión, que tenga tanto impacto, como se piensa desde el costado defensivo. Los Cavaliers, antes de plantearse el movimiento de Donovan Mitchell, tienen que mover a uno de sus interiores y seguir la misma estrategia que hicieron los Utah Jazz en su momento con Rudy Gobert y con Donovan Mitchell. No es igual Evan Mobley o Jarrett Allen que Rudy Gobert en términos de impacto, pero sí que pueden conseguir un buen botín a futuro para un equipo que esté pensando en reformular su juego interior, en dar un salto hacia adelante. Es una muy buena oportunidad. ¿Y qué necesita el equipo? Pues, en primer lugar, por avanzar un poco en la escaleta, definir su rotación, definir quién debe ser el 5. Porque Evan Mobley ha demostrado que no puede jugar de 4. Si no tienes tiro exterior y no tienes la capacidad de anotar de fuera adentro en la NBA, no puedes jugar de 4. Y si eres un jugador como Evan Mobley que tiende más a jugar de espaldas y a jugar en la media distancia, lo más seguro es que acabes jugando en la posición de 5. ¿Por qué? Pues por una cuestión de encaje, por una cuestión de roles y de desarrollo ofensivo. Jarrett Allen es un rim runner y tiene y cumple, yo creo que muy bien con su papel, pero la verdad es que no han terminado de funcionar. No terminaron de funcionar casi desde el principio, pero bueno. Más allá de esto, si optan, por ejemplo, por desprenderse de Jarrett Allen, yo le veo en Boston Celtics. Me gustaría verle en los Boston Celtics y creo que ya lo he mencionado en algún que otro vídeo. Mientras que con Evan Mobley yo miraría hacia Atlanta, miraría a Portland y miraría a Charlotte Hornets. No digo que sea posible, no digo que sea un encaje natural para Evan Mobley, sino que son equipos que tienen que hacer movimientos en ese sentido para conseguir a una figura como esa. De tal manera que es muy posible que los Cavaliers de cara a la próxima temporada estén o bien desarmados o bien tengan una imagen o sean bastante distintos a nivel de composición respecto de lo que hemos visto durante la presente
temporada. Primero, por una cuestión salarial, están muy limitados, son el segundo equipo más caro de toda la competición, más de 300 millones entre impuesto de lujo y el gasto propio del equipo, y francamente, es una pena que un mercado tan pequeño se vea abocada a estas decisiones tan duras por una cuestión de tipo económica, por una cuestión de tipo salarial, porque esto, con el anterior convenio colectivo, era más o menos sostenible porque no se te congelaban elecciones de futuro, tenías todavía la capacidad de firmar a jugadores en sign and trade, de enviar más salario, perdón, de recibir más salario del que enviabas para realizar una operación, pero los dueños en el año 2023 decidieron que tenían que protegerse desde un punto de vista salarial, y esto es lo que les ha llevado a equipos como los Cleveland Cavaliers a tener que desarmar su proyecto y empezar a liberar salarios solamente para poder seguir siendo un equipo viable desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista salarial. A mí la temporada de los Cavaliers me parece buena, me parece 7,5. El rendimiento en estos playoffs ha sido muy bueno, hasta que llega ese Game 1 de las finales de conferencia donde el equipo pierde por completo su identidad. Kenny Atkinson no gestiona en absolutamente de ninguna manera positiva los tiempos muertos, los tiempos de partido y la gestión de las propias defensas, y los Knicks les pasan por encima. Así que una decepción este cierre de las finales de conferencia para los Cleveland Cavaliers, pero eso no quita que hayan tenido una muy buena temporada. Así que hasta aquí el vídeo, dejadme en comentarios vuestra opinión sobre la temporada de estos Cleveland Cavaliers. Si os gusta lo que hacemos aquí en Gigantes, como siempre, dejadnos un like, suscribíos si no nos conocíais. Mi nombre es Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima, chao.